Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Repopop patrocina esta reacción y nos trae a Galmet con la canción de Meters Anthem. Bueno, pues hay que contar cosillas de esta banda. ¿Te acuerdas de las veces que hemos reaccionado a Galmet? Alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Tía, pues no me Yo, acuerdo yo. yo creo que sí, ella ha pasado por el canal. Em, bueno, mira. Después de un montón de años, nos comenta, la banda va a dejar de existir. Habrá un concierto en septiembre. En septiembre. Y bueno, pues vamos a ver si nos aclaramos un poquito aquí con los nombres de los componentes, que tú sabes que muchas veces tengo tendencia a hacerme un lío, sobre todo cuando hace o mucho tiempo que no hablo de esa banda o cuando es la primera vez, ¿vale? Sí. Así que tened El paciencia. trabalenguas. El trabalenguas conmigo, tened paciencia. Bueno, tenemos a Miki a las voces. Guitarra, Rookie. Fue el guitarrista original de Aldius en 2008, antes de que Toki se uniera. Guitarras, Ayano también, la segunda guitarra. Después al bajo tenemos Ama, batería, Echang. Y bueno, dice como dato divertido, Miki solía ser compañero de habitación de Sawa de Aldius. Sawa fue su bajista original de 2006 a 2011. Y Sawa dejó Aldius durante un año en 2009 para estar plenamente en Galmet antes de volver a ella. Así que, bueno, pues como decíamos, pues esta banda tiene un largo recorrido. Y bueno, Demeter's Anthem es una canción que fue un sencillo de End to the Next, lanzado en 2015. Letra y música compuesta por Mickey. Así que bueno, vamos allá. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Galmet. Lo sabía, solamente por cómo estaba posicionando las manos para coger el micrófono, digo, van a ser guturales, van a ser guturales.
Además coge el micro como Alex el Terrible. Sí, parece Cuando que va, cuando va a coger ahí, que está cogiendo aire. yo no sé si es una postura para ensanchar aquí el pecho para decir ahí va el gutural o como Pero es que es increíble. Es que no me acostumbraré yo a ver a estas chicas ahí que parecen muñequitas y tal, y que te suelten eso. bueno, pues como decíamos, en esta canción, tanto la letra como la música es de ella. Así que me está gustando un montón porque, ¿sabes qué? Que cuando la música de una canción con gutural es tan brutal como esta, que por cierto, cuando empieza a decir, bueno, cuando llega el estribillo, You are a one of efectivamente, meters. cuando llega el estribillo, me parece que usa un pequeño efecto de voz como un octavador, ¿sabes? Y de pronto, porque de pronto escucho dos voces. O es eso, o es que ella en postproducción, es decir, a la hora de grabar el vídeo, se ha grabado ella y se ha vuelto a grabar ella, ¿vale? Porque creo que ella hace como una voz eh, melódica más el gutural y se unen las dos, ¿vale? Porque ahí hay una doble voz, queda muy chulo el efecto, ¿vale? Em, Como a ti, siempre me sorprende, ¿no? El aspecto de este tipo de cantantes llegando a esos guturales. Yo no sé si en Japón hay una escuela de hacer guturales, ¿vale? Y tienen una técnica súper depurada porque hay un montón de cantantes que pueden hacer guturales y unos guturales tan graves que ni nosotros mismos en nuestro registro de hombre llegamos a Hay, esos hay, graves. Entonces, hay algunas que no superan con creces, además. tienen ahí un demonio interior. Bueno, ¿has visto el vídeo que sale retando Moa a Sí, hacer un Moa gutural? no, Momo. Perdón, Momo, correcto. Momo es la que Momo hace a, guturales. a Alex, sí. Y dice ella, venga, dame tu mejor grito, ¿no? Y lo hace él. Y ella dice un taco que de hecho la censuran, ¿vale? No sé qué barbaridad le dijo a Alex. Y empieza a hacer el gutural ella y dice, todo, Dios mío de mi vida. Y la cara que se le queda a Alex aquí como diciendo, madre mía, esto. Sí, sí. Además, claro, además eso es como mientras graban y no graban y tal, Sí, claro, o con una sea, toma cámara normal falsa, ¿eh? y Alguna, sí. saca ella eso así de voz natural y se queda como diciendo, Algún, ostras, algún día nos tenemos que grabar nosotros antes de bueno, empezar a grabar. mortal, mortal, en fin. Eso para las 5000. Ah, por cierto, gracias. Hemos llegado a los 3.000 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad. Así que nada, pues todo un Para logro. para los 5000 suscriptores hacemos un vídeo de la intrahistoria. La intrahistoria. Bueno, bueno. No, no des ideas que después, ¿vale? Luego, Es luego nos dicen, a ver qué hacéis por ahí. que yo he acabado disfrazado de bandmate y tú has acabado disfrazado de Damon Kaka. Así que a, Sí, bueno, pero a saber de qué terminamos en las 5.000 suscripciones. Eh, con máscaras del Lauter to Prevail, mira, de eso es. demonio. Me mola eso, hacer el programa ahí lo que pasa es que no se va a ver las caras, las reacciones, Claro, ¿no? pero cuando nos sorprendamos te la quitas. Para hacer la presentación. Claro. Bueno, cosillas, cosillas. Lo dicho, ¿sabes lo que me gusta? Que las guitarras, a pesar de ser tan brutal, se escuchan perfectamente. Es decir, tiene una ecualización nítida, nítida, que se escuchan unos riffs muy contundentes, la batería con mucha energía, vamos, los elementos típicos del death metal melódico, pero no se entremezcla todo y de pronto no sabes qué es lo que estás escuchando porque está todo a la vez, ¿vale? Y es un batiburrillo, sino cada cosa, el bajo se escucha perfectamente, la guitarra también, la batería y la voz. Y es una delicia Sí, poder sí. escuchar, Además, es que no es, por ejemplo, el Lauter to Prevail, cuando se pone, es muy rápido. Esto es muy contundente. sí, contundentes, esa es la palabra. Es muy contundente. Están las guitarras ahí
el bajo y la batería, pero como no es tan rápido como el Deathcore que hace Laughter to Prevail, Claro, por decir claro, un grupo, claro. pues no te quedas ahí tan sin Sí. respiración, que dices, es que no paran. De De hecho, hecho, tú sí, dime. fíjate, ayer estuve viendo un canal de una vocalista Sí. reaccionando a la Demolisher de Laughter to Prevail y la chica se quedaba sin respiración. Dice, nunca he escuchado gruñidos tan rápidos. Vamos, imagino que diría guturales, pero claro, Claro. los subtítulos, pues ya Es sabes cómo que van los en, subtítulos. en cada sitio se dice de una manera. Hay gente que dice screaming, hay gente, nosotros en España decimos guturales, hay otros que dicen gritos, hay otros que dicen, pero bueno, más o menos se entiende Sí, sí, a lo que nos y referimos. claro, estaba alucinada. Además que creo que la de Demolisher fue la primera que reaccionamos nosotros también. Ujú. Y creo que se le quedó a ella la misma cara que se nos quedó a nosotros. Efectivamente. Fíjate que estoy así un poquito haciendo memoria porque esta banda ha pasado por el canal y claro, creo que he recuperado sensaciones de la base anterior. Creo que es que hace un montón de tiempo, porque me parece que la reaccionamos en enero. Fíjate, hace ya tiempo. Y la canción era Emergenza, creo que era sí, 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 efectivamente. Y claro, ¿qué tiene Galmet? Y me he vuelto a reencontrar con esa sensación. Es que tienen una capacidad, esta banda, para fusionar la agresividad del death metal con la técnica, digamos, melódica, ¿vale? Que claro, yo creo que mm, no solamente es que lo cualices bien, sino que ellos tocan de una manera que hacen que tú lo escuches todo bien. No sé si me explico, ¿vale? Sí, Que sí. hay que tocar súper claro para que dentro de todo lo distorsionado que es el género, pues se escuche todo, como tú dices, muy contundente, muy claro y muy nítido y se disfruta una barbaridad. Bueno, pues continuamos, continuamos. Nos está gustando un montón. Ha quedado redondo. La guitarra es a cual más chula, ¿eh? Las guitarras molan 3000 así un poquito para La rosa zapatearlo. ahí tipo leopardo.
Sí, sí, sí. Y la tipo leopardo así con los cuernos, ¿verdad? En la pala. Súper bien. Bueno, pues sensaciones, David. ¿De qué cuerpo se te ha quedado después de escuchar este tema de Galmet? Pues la verdad es que es lo que estábamos diciendo antes. Es que como no es tan rápido, que es contundente, se ven perfectamente. Es que estaba pensando, digo, esto es como mezclar, no sé, Manowar, Ujú. por ejemplo, Sí. con un cantante disco. Tú imagínate Iván el Terrible allí Ya cantando. cantando con Manowar. No des ideas, no des ideas. Yo compro, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo compraría, pero No, pero es esa que he no es tan disco ahí rápido. he entendido tu analogía, sí, sí. Claro, sí. Porque lo que ocurre es que cuando nace el género del death metal, el black metal y todo esto, se establecieron como unos patrones de los grupos que triunfaron en el momento y todo el mundo imitaba, digamos, ese estilo. Y después se ha abierto mucho la baraja y cada uno ha tirado para un sitio, ha ido incorporando. No todo tiene que ser súper rápido y súper brutal Claro, y sin tú dejar. imagínate, he dicho Manowar, pero Metallica, No, con claro, un claro. cantante, con esta chica cantando. Sería espectacular. Pues es que Espectacular. al final tocan muy parecido a así, contundente de thrash metal, Claro. pero con la voz esta salida Del infierno. de ultratumba. Y a mí me ha encantado. La verdad es que no me acordaba de. Vamos a tener que hacer repaso de Y es que además, cuando venga de hace mucho tiempo, recordar ahí, oye, que vamos a reaccionar a este. es que Échale un vistazo antes. claro, la voz de Mickey utiliza guturales muy profundos, agresivos, que es distintivo de esta banda, pero aparte de aportar intensidad, también transmite una amplia gama de emociones, ¿vale? Así que creo que le da muchas capas, ¿no? A lo que son sus interpretaciones con la banda. La batería, David, ha sido una cosa para también mencionarla porque, La batería, el bajo y la guitarra, ¿eh? Estaban las tres. Es porque que como son tan contundentes, pero como se escucha bien la línea claro, que llevan, es lo que te iba a decir, es que la batería, aparte de los patrones, ¿no? De doble bombo, de lo típico, ¿no? Del género, te hace unos cambios de ritmo, unas transiciones, y tiene una precisión técnica que, oye, chapó, ¿no? Como se suele decir, fenomenal. Y las guitarras es lo que tú comentas, ¿no? Eh, ¿No te recuerda un poquito las melodías armónicas de las guitarras a Arch Enemy? por ejemplo. Bueno, te has puesto ejemplo, ¿no? Es decir, Sí, es que toda esa. Es que es más thrash metal que. Sí, sí, además, el que, como son las guitarras técnicamente complejas, ¿vale? Es decir, incorporan armonías y técnicas tipo sweep picking o tapping y tal, que le aportan mucho dinamismo y virtuosismo a las composiciones, ¿vale? Entonces le da otro aire distinto, ¿no? Sí, sí. Que lo escuchas y dices tú, no sé qué, pero me gusta, me gusta. Mola, mola. Es algo distinto, sí. Y notas ese poquito de calidad. Distinto, Es que, mira, esto es para para desayunar. Luego, claro. para coger ritmo, coges el Lauter to Private, por ejemplo, que va ahí a tope. Luego, para comer, para relajar, vuelves a esto. Yo, yo, eh, yo en mi trabajo, por lo que tú sabes, no me puedo embrutecer, porque Efectivamente, tú no, tú tienes que escuchar puedo desgraciar a un paciente, entonces no puedo. Eh, Me vengo arriba, ¿no? Eh, Mira, que si algún día te meten ahí al conejo malo. mm,
Bueno, anda que... Bueno, amigos, a nosotros nos ha encantado. Así que, bueno, ya nos comentáis, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno tendréis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 vamos subiendo material extra. Bien, lo que sería el Patreon, que aquí como el amigo que nos ha encantado, por cierto. Repobop, gracias, como siempre, nos sugiere siempre cosas de calidad. Galmet, pues dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Que por cierto, los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Y si veis una reacción nuestra y de pronto salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y también está el logotipo del canal que si pulsáis os invita a suscribiros o a uniros. Así que muchas gracias de verdad por todo el apoyo. Esto de llegar a los 3.000 suscriptores ha sido estupendo. Para que os hagáis una idea, es más o menos el objetivo que queríamos mm, Para un año, ¿no? para un año, ¿vale? Ha ocurrido en 6 meses. Bueno, y para un año, yo creo que ni para un año. No, no, es Será... que yo creo que no nos cree. Yo no me esperaba este nivel. Mm, sí, siendo optimistas era. Bueno, pues muchas gracias porque esto es vuestro y nuestro, ¿vale? Es decir, así que nos encanta interactuar con vosotros, la comunidad que se está creando, así que mil gracias. Y nada, dejadnos comentarios de qué os ha parecido la actuación y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.